Muy bienvenido a un nuevo episodio de Conversando en Casa. Ya estamos en el episodio número 29, 29º. Realmente nos tiene sorprendido. Un programa que partió sin grandes expectativas, quizás como un desafío periodístico, un desafío también de producción, porque solamente soy la cara visible. Participa acá, siempre me gusta repetirlo, productor también de CDF, Christian Brown, Jaime Betanzo. Hoy día en los controles también nos acompaña la productora periodística que nos hace la gestión de invitados, siempre de manera muy movida, muy exitosa, la Bernardita Santander, esta familia de Conversando en Casa que ya ha cumplido prácticamente 6 meses. Apenas se inició esta pandemia, comenzamos a hacer este programa desde nuestros hogares para no exponernos, ¿no? Y para que la gente también disfrute de un contenido distinto, democrático, desde sus casas, evitando el riesgo. Hoy día tenemos a un invitado que de verdad me enorgullece en lo particular. No siempre lo digo, porque es un colega. Yo digo colega patudamente porque estamos acá frente a Goliat, digamos, tremendo periodista, editor periodístico, pasó por muchos medios, con gran responsabilidad también en la elección de contenido, de cómo administrarlos. Me encantaría también hablar de eso con él. Ex candidato presidencial, senador por el norte del país, hoy día con nosotros Alejandro Guillé. Don Alejandro, un gusto saludarlo, senador. Bienvenido a nuestra casa, ojalá que se sienta cómodo en nuestro programa. Está la colaboración, qué bueno la paridad de género ahí en el programa y Sí. a don Jaime Betanzo, que es como me decían el director técnico, el hombre ahí que dirige eso que falta en Colo-Colo. Exactamente, está muy mal Ya, Colo-Colo, ya también se está en sufre, crisis. ya empieza a sufrir uno. Es que es la pandemia, ¿eh? Exactamente, sí, crisis sanitaria y crisis futbolística para Colo-Colo, que De no ha todo, podido ganar. maestro, humana, todo. Estamos mal. Pero vamos a Exactamente. salir Bueno, adelante. el fútbol y la vida es así, pues tan apasionada, tiene sus relieves, sus matices. Colo-Colo no está en su mejor momento, pero ya vendrán tiempos mejores. Una premisa que Claro. tanto se ocupa también en la No, política. no, Ya no lo vendrán, use, por favor, no, porque eso es yeta. bueno, ya vendrán mejores momentos. Eso, allá. Otros hombres, otros jugadores superarán este momento gris y amargo. Y más temprano Exactamente. ¿cómo es? Más temprano que tarde se abrirá el gran estadio monumental por donde pasará el hincha Albo y todas esas cosas. Exactamente, sí, pues, no, reconocido hincha de Colo-Colo, por lo demás, Alejandro Guillé, que siempre me rememora la campaña del 73 con Carlos Caselli, Pollo Belli, el 91, con Jaime Chamaco Pizarro, Valdés. Dani Morón, El hombre ahí era el Chamaco Valdés. Chamaco Valdés. Oh, el Bueno, le mejor jugador pregunto que yo he visto en la cancha, porque don esto, Elías lo vi jugar muy al final. A Chamaco lo vi más en Santiago, porque yo viví un tiempo en Santiago, y por supuesto, él jugó en Deportes Antofagasta. el Chamaco Uh, sí, pues, sí, sí, pues. jugó en Wander también, No, con sí, Chamaco Jaime. hubo un tiempo antes de ser vicecampeón de América. Exactamente. Él Porque prefirió, Chamaco era ¿por muy qué? líder, era muy líder social, entonces chocaba mucho con las dirigencias y en realidad lo mandaron castigado para el norte. Exactamente. Hubo un periodo que le querían cerrar la carrera, pero Chamaco fue talentoso, andaba un poquito abajo, allá mejoró, se lo trajo de vuelta a Colo-Colo y ahí el Zorro Álamos, que tiene patente azul, hay que reconocerlo, ahí resultó muy bien, una gratitud enorme al gran técnico, Lucho Álamo, el Zorro Álamo, que era de las épocas del Ballet Azul, pasó al Colo y pasó fantástico. Y bueno, también dirigió la selección chilena en Alemania, ¿te acuerdas? En realidad lo mandaron castigado para el norte. Extraordinario. De hecho, para comenzar le quería preguntar, pues, o sea, por ejemplo, está Esteban Paredes, que es el gran ídolo contemporáneo de Colo-Colo, Matías Fernández, está Chamaco Valdés, está Carlos Caselli. Para usted, ¿cuál es el más grande de todos los tiempos de Colo-Colo? Bueno, de los tiempos que uno ha visto fútbol, porque Por supuesto que sí, antes, claro. Cuauhtémoc Ormazábal, grandes Tendríamos que jugadores, nombrar pero a David Arellano incluso, ¿no? De los que usted vio. claro, de los actuales para mí, de los que yo vi en cancha, Chamaco Valdés. Yo siempre he Chamaco sido Valdés. muy admirador del no triunfó en el extranjero, porque no jugó en el extranjero, pero en Colo Colo yo entraba chamaco, un partido que Colo Colo iba perdiendo 4-0 y después al final perdió el Colo, pero perdió 5-4. Y Chamaco Claro. entró en el segundo tiempo, o sea, dio vuelta el partido.
Eso es súper importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que cuando nosotros hacemos un desglose acá en Conversando en Casa, nos ven muchos jóvenes sub 35. El sub 35 acá es como el 60%. Y uno dice, Chamaco Valdés, un tremendo jugador que no jugó en el exterior. Entonces uno dice, cuando compara, me encanta hablar de esto porque ya pasó la fecha, ya estamos más relajados. Estoy en mi ámbito ya social político, pero también es bueno rememorar que cuando uno compara a Elías Figueroa con Arturo Vidal, por ejemplo, quizá usted ama a Arturo Claro. Vidal por ser colocolino, pero Elías Figueroa no salió al extranjero a Europa, pero sí jugó por Peñarol, que había sido campeón del mundo intercontinental, fue ídolo, quizá el mejor extranjero de todos los tiempos en Brasil, fue 3 veces el mejor de América cuando en América jugaban los seleccionados brasileños, jugaban los seleccionados argentinos, Alfredo Di Stéfano era una excepción a la regla, entonces qué bueno que usted también traiga a la memoria a Chamaco Valdés que no jugó en el exterior y así uno lo dimensiona con mayor objetividad. Ahora, de los jugadores chilenos, el mejor es Don Elías, porque toma en cuenta que Don Elías jugó en América del Sur cuando el continente americano reinaba en el mundo. La Copa Europea no tenía la prestancia, el nivel ni la cantidad de millones que tiene hoy. En los años de Elías, Don Elías, la verdad, el fútbol sudamericano se imponía y en los mundiales la supremacía sudamericana también era bastante evidente con Brasil, Uruguay, Argentina principalmente. A nosotros ahí íbamos siempre un poquito en la cola, cuarto, quinto lugar, pero era una enorme gracia a Don Elías también. Incluso los propios jugadores europeos, Franz Beckenbauer y otros, que reconocían a Don Elías de una técnica exquisita, porque era un central, Sí. pero que cabeceaba muy bien, tocaba muy bien la pelota, era muy técnico. De verdad, era un gusto verlo jugar. Yo lo vi jugar un par de veces directamente ya al final de su carrera, pero vi mucho y cada cierto tiempo me gusta revisar videos de actuaciones de Don Elías o de jugadores chilenos, que hay bastante en YouTube y de verdad es para ponerle sombrero. Pero en Colo Colo a mí me gusta mucho Chamaco Valdés. Ahora, Claudio Bravo, yo creo que Mm. Claudio Bravo y Condor Rojas deben ser los dos mejores arqueros de la historia del fútbol chileno. Yo no vi jugar a Sapo Linton, que también dice que era muy bueno, pero no lo vi. Eh, y eso, ahí ya tienes 3 jugadores de excepción. No, extraordinario. Pues Elías Figueroa fue 2 veces escogido el mejor defensor central del mundo. Y cuando en otra ocasión fue elegido Franz Beckenbauer en la ceremonia de premiación, Franz Beckenbauer dijo: Yo soy el Elías Figueroa de Europa. Dando a Claro. conocer ahí, certificando de que finalmente el mejor de todos los tiempos de esa generación, quizás de esa década, era definitivamente Elías Figueroa. Estamos hablando con quizás uno de los mejores defensores centrales del la historia del fútbol mundial. Es tremendo. Así que nos tiene que enorgullecer porque a veces los chilenos tenemos poco para sacar para Chino Ríos, Tomás González. Bueno, ahí Claro, después Guanderino, ¿ah? Don sí, po. Elías Guanderino. Nació en el Cerro Polanco de Sí, señor. Valparaíso. Allá nació Elías Figueroa. Y Eh, debutó muy lolito, creo que a los 15 años ya debutó y de inmediato se sintió su talento y se lo llevaron rapidito. Sí, pues estuvo en una gira ahí jugando en Argentina y los uruguayos tuvieron mucho ojo. Uruguay, una potencia mundial en aquel momento, en el 1974, y lo reclutó cuando tenía 17 años en Peñarol, este rey de copas también, este club de Montevideo. Senador, en su condición de periodista, me gusta también su condición de periodista porque sabe de todo un poco, ¿ah? Sabe bastante de fútbol, ¿ah? Es bastante apasionado, hay Un que decirlo. océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Pero cuando uno tiene pasión, uno profundiza más, está bien, se nota. Le quería preguntar de manera amplia para iniciar esta conversación cómo se han comportado los medios de comunicación, ¿no? Cómo se han comportado los medios de comunicación tradicionales en general, radio, televisión, medios digitales, sobre todo durante el desarrollo de esta crisis sanitaria, esta pandemia, y también en lo inmediato anticipando el plebiscito. Bien sabemos que incluso a través de los medios de comunicación se han construido presidenciables incluso, es súper Claro, importante. Son súper importantes los medios y usted también, además, fue presidente del Colegio Periodístico, así que le quería claro. preguntar también en esa condición. Mira, yo creo que las radios en Chile juegan un rol muy importante porque ahí hay mucho pluralismo. Hay radios locales, radios comunales, radios que cubren regiones, hay radios nacionales. La radio es el medio más democrático que hay en Chile y es el más abierto, el que tiene mayores niveles de pluralidad. La televisión está demasiado cooptada por los intereses
posiblemente económico, por el manejo de la publicidad, y los márgenes de libertad se ven evidentemente menores. Y además, algunos la critican mucho por una cierta percepción unilateral de los conflictos que Chile ha vivido desde el quiebre de octubre del año pasado. Y ahí, bueno, la verdad es que estuvieron muy tímidos y tú ves que la molestia de la ciudadanía no era solo contra nosotros los políticos, sino también contra los periodistas y particularmente contra los canales de televisión. Después la pandemia se han abierto un poco más, pero igual son demasiado, a ver, ¿cómo diría yo? Demasiado en línea con la autoridad, con el oficialismo, con el gobierno, para ser más preciso, y por lo tanto no tienen una visión propia. La prensa tiene que tener autonomía y libertad para enfrentar a la autoridad y fiscalizar en nombre de la ciudadanía. Yo creo que ha habido poca autonomía, para ser sincero. Mucha información oficial, pero poco análisis. Esa autonomía, senador, digamos, para el ciudadano común que está en su casa, uno dirá, entonces, ¿por qué no son objetivos? Bueno, además, usted dice que ningún periodista es totalmente objetivo, ¿no? Porque primero que todo no somos objetos, somos sujetos, pero pudiésemos ser imparciales, pudiésemos ser equilibrados en la información, darle quizás justicia también a los que nosotros somos un puente entre lo de interés público y la sociedad. ¿Por qué no se genera esta autonomía? Sobre todo los medios tradicionales, como por ejemplo los 5 canales de televisión abierta. Bueno, porque en general acá en Chile se instaló mucho un criterio editorial de que la crítica es mal vista y que de alguna manera el medio, lo serio, es muy conservador. Pasa lo mismo en la política, el ser crítico incomoda, molesta. Es como alinearse, es como sentirse que aquí la responsabilidad es repetir lo que dice la autoridad de turno y no la investigación propia. Entonces te ven con sospecha, pero eso pasa en todos los países del mundo cuando hay una prensa independiente. Yo no estoy diciendo que lo pasen bien los periodistas, más bien al revés. Un buen periodista nunca es muy querido por el poder, porque tiene que tener claro que su lealtad es con el público, no con la autoridad. Y por lo tanto tiene que darle al público los elementos de juicio para que el público se forme su propia opinión. En ese sentido, el compromiso del periodista es con el público. Y en segundo lugar, claro, hay distintas maneras de mirar la sociedad, valoramos las cosas de diferentes formas, pero definido el punto de vista de observación, lo que tú relatas tiene que ser objetivo, tiene que estar contrastado y tiene que ser autónomo. Y hay que tener coraje para hacer buen periodismo. Oiga, Alejandro, yo conversaba con el exdiputado Jorge Tarut el viernes en la noche y me afirmaba de que él tenía una sensación de que los medios de comunicación, sobre todo los matinales, que tienen esa directa comunicación con la dueña de casa, sobre todo ahora en pandemia, incluso se ha ampliado ese público objetivo, están posicionando ciertos candidatos, y no espontáneamente, sino que intencionadamente. No sé si usted está de acuerdo con esa información de Tarut, quien la dijo acá en Conversando en Casa el viernes. Mira, no puedo juzgar intenciones, pero juzgo lo que veo en pantalla y esa impresión la tenemos muchos. Claro, por ejemplo, bueno, hay 2 personas que están liderando la encuesta de la Academia, que nosotros se nos refresca lunes tras lunes: Daniel Jadwe, Joaquín Lavín, Evelyn Matei. Ahora, bueno, se proclamó y ahora aparece en algún porcentaje, pero muy ayudado a ambos, quizás Daniel Jadwe y Joaquín Lavín, por los medios de comunicación, por darles también un sitial que es constante. Ahora, hay un punto que hay que tomar en cuenta. En esta pandemia, como los problemas son tan urgentes, tan concretos, la autoridad que está más cerca de la ciudadanía en realidad es el alcalde y los concejales. Por lo tanto, es normal que frente a una pandemia donde la gente necesita auxilio urgente, porque se está jugando la vida y en la subsistencia de su familia, el alcalde es la autoridad que está más cercana y moviliza recursos. Es difícil que un parlamentario pueda ayudar. Yo, por ejemplo, en Antofagasta están todos en la ciudad de Antofagasta, Calama y Mejillones, están todos en cuarentena. Por lo tanto, además, subirse al avión es un riesgo. Uno mismo no se puede desplazar en el territorio y a lo más ayuda a lo lejos poniendo un poquito de plata para las ollas comunes, cosas como esa. Pero el que está en el terreno es el alcalde, está en el territorio. Yo creo que se ha valorizado mucho la labor de los alcaldes, por eso que yo creo que debemos hacer en la nueva constitución un empoderamiento de los gobiernos locales, porque aquí en Chile hay administración comunal. Necesitamos pasar a el gobierno local,
que el municipio tenga mucho más facultad y autonomía para resolver muchos problemas y por lo tanto empoderar más a los alcaldes, pero ojo, también a los concejales y a los consejeros de la sociedad civil, los llamados COSOC, que son los que en nombre de la ciudadanía fiscalizan que se cumplan, ¿no es cierto?, las decisiones y la voluntad ciudadana y mecanismos de transparencia, de participación. Lo mismo las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales, son muy importantes en la democracia que viene a futuro, que es una democracia descentralizada, como tienen todos los países desarrollados, menos Chile. Chile es un país todavía oligárquico, dirigido por una élite, sea de izquierda o de derecha, es una élite que tiene intereses propios, que se pone de acuerdo entre ellas y por lo tanto no siempre tiene capacidad de representar a la ciudadanía con sus ansias de cambio. Por eso hemos quedado muy descolocados con todo lo que ha pasado en Chile y incapaces de responder y ir adelante, sino que siempre llegamos tarde y mal o muy tibios. En cambio, a los alcaldes les ha tocado estar ahí, así que es normal también. Pero nadie puede negar que con Lavín era cadena nacional, se iba de un canal a otro, eso ya es... Incluso el Consejo Nacional de Televisión tendría que haber hecho eso presente porque es evidente la manipulación. Sí, hay cosas bastante extrañas. O sea, cuando deja de ser ministra Marcela Cubillo, inmediatamente toma su puesto como panelista habitual en los distintos medios de comunicación. ¿Será coincidencia o no aquello? Y sin tanta trayectoria, digamos, como de identificación pública, o sea, se le dio finalmente una exposición pública que hoy día le ha dado un alza a su imagen a Marcela Cubillo. Imagino que también eso fue gestionado detrás. Son las dudas que le nace a uno, ¿no? Nada en medio de comunicación es al azar. Ahí hay obviamente una dirección estratégica de tipo editorial que caracteriza y define a todo medio de comunicación y además son actores del poder. Los medios de comunicación son actores del sistema de poder porque influyen en la formación de la opinión pública. Entonces, los dueños de los medios siempre los crean para generar mayor poder de influencia en la toma de decisiones. Sí, sacan dentro de estos programas de domingo, súper importantes, como Mesa Central, Estado Nacional. Mesa Central estaba la Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, una mujer muy prestigiosa, reputada, y la sacan y ponen a Marcela Cubillo, a algo que además uno dice, claro, la televisión de audiencia, fue muy criticado en las redes sociales eso. Bueno, había quizá otra intención. Para terminar el tema periodístico, porque el senador nos ve mucha gente de la UNIAC acá en este momento, ex compañeros de la universidad. Me pregunto por el Colegio de Periodistas. Nosotros vemos un colegio médico dirigido por Isquia Siches, muy robusto durante esta pandemia, por razones obvias, pero también durante muchísimos años vemos al Colegio de Profesores también muy participativo. ¿Qué pasa con el Colegio de Periodistas? Por ejemplo, cuando se inició el estallido social, hubo una crisis también de los medios de comunicación, pero no han estado tan presentes como los otros que habitualmente están. Usted como expresidente, ¿a qué le debe eso o cómo lo evalúa? Bueno, primero el colegio médico y en su momento también el colegio de abogados, que ha perdido un poquito de prestancia pública, pero que es un gremio poderoso, son gremios que tienen mucho más recursos económicos. El colegio de periodistas es un colegio que se financia del bolsillo de los dirigentes, para ser bien sincero, porque la mayoría de los periodistas no está colegiado porque piensa que es libre y no le gustan los gremios, y por otro lado tampoco tiene recursos económicos a los que apelar. Cuando la colegiatura era obligatoria, el Colegio de Periodistas en Chile era muy influyente en el control de la ética, pero además era el que entregaba el título de periodista porque no había muchas universidades al comienzo y la mayoría de los periodistas se autoformó. Mucha gente estudiaba derecho un par de años, otra carrera y derivaba al periodismo por una cosa de vocación. Y entonces después cuando surgen las carreras de periodismo, curiosamente esos periodistas como que no se han interesado en participar en los medios más colectivos, como un colegio profesional, que no es una organización sindical, al revés, lo que tiene que ver es con crear condiciones para el ejercicio de la profesión y la dignificación de la profesión. No tiene un fin gremial de negociación, como el caso, por ejemplo, del Colegio de Profesores que negocia los beneficios para los profesores. En el caso del Colegio de Periodistas no tiene esa capacidad. En consecuencia es menos atractivo y la tuición de la ética que la perdieron todos los colegios profesionales
tiene que ver también con el debilitamiento de las organizaciones intermedias en el diseño del régimen militar, que quería debilitar a la clase media, porque esa alianza entre clase media y mundo popular, que fue lo que le dio la estabilidad al sistema social y político chileno desde los tiempos de don Pedro Aguirre Cerda hasta el 73, es reemplazado por el sector financiero de la economía chilena, que pasa a ser el sector más influyente, el que controla los medios de comunicación, el crédito, y por lo tanto la propia industria pasa a un segundo plano, salvo la minería y la energía, pero en general ahí se concentra mucho más el poder, y por lo mismo en el diseño de la dictadura militar fue debilitar a las clases medias, intervenir los sindicatos, intervenir los colegios profesionales, pero nunca tocaron una organización gremial, empresarial, por ejemplo. Y de eso, desgraciadamente, no tuvimos la capacidad de rearmarnos después en democracia, y se ha ido debilitando la presencia. Eso es una realidad. Por eso que necesitamos, en el marco de la nueva Constitución, crear estructuras de participación de la sociedad civil, porque entonces quedamos fuera de la toma de decisiones. La mayoría de la gente es espectadora de cómo una élite toma decisiones, pero la ciudadanía está totalmente al margen de esa toma de decisiones. Tú a lo más eliges a alguien que va a tomar decisiones según dicen tu nombre, pero después se ponen de acuerdo. Bueno, ahí hay una gran oportunidad en la constituyente, ¿no? Comisión Constituyente, Asamblea Constituyente, donde podrán participar algunos independientes. Bueno, también le quería preguntar a usted en esa condición, como independiente, ¿hay tantas reglas también, obstáculos para poder participar en la Asamblea Constituyente siendo independiente? Incluso las reglas dicen que uno tiene que ir con firmas presencialmente a hacer el trámite. Bueno, a mí me tocó como candidato presidencial, como independiente, yo junté la firma. Me ayudaron los partidos políticos, yo estoy muy agradecido por eso, pero hice el gesto de inscribirse, y cuesta mucho, porque cuando se inscribe un partido político, las normas son muy distintas a cuando se inscribe un independiente. Cuando se inscribe un partido político, el partido junta las firmas y después se las lleva al notario, pero le lleva las firmas al notario. Cuando son independientes, uno tiene que ir presencialmente, uno a uno, ante el notario, y te cobran por la firma. Entonces, es caro, es lento. Imagínate a alguien en la calle, oiga, sí, yo firmo por usted, mire, pero tengo que ir a la notaría, que queda como a 6 cuadras, y además hay que llegar, y bueno, algunos notarios a mí me ayudaron, me dieron todas las facilidades del mundo, algunos se constituyeron en la calle y por eso pudimos cumplir. Si no, simplemente habríamos sido imposible juntar la firma. Pero imagínese ahora en pandemia es ridículo. Menos. Por eso nosotros hemos peleado mucho. Mira, yo en este plebiscito encuentro que aquí hay una gran oportunidad para Chile, pero también yo le quiero pedir generosidad a los partidos políticos, porque si los partidos políticos hicieron esto de formar, cada uno formó su comando, no fue como en el 1988 con el plebiscito Pinochet, donde la oposición toda se juntó y fuimos todos por el no. Y estábamos todos de todas las tendencias, mucha gente independiente también, gente que era de partido, todos por el no, el no, el no, el no. Al año siguiente elegimos a don Patricio Aylwin y se eligió el Congreso Nacional, y ahí hubo competencia. Y de hecho, lo que era la concertación y el movimiento popular, o movimiento democrático popular, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era del sector socialista más a la izquierda, perdimos porque nos fuimos en lista única y perdimos por lo menos 3 senadores, que nos habría dado un quórum estratégico. Pero, bueno, eran decisiones que se tomaron en ese momento, pero al plebiscito fuimos todos por el no. Ahora tendríamos que ir todo por el apruebo. Pero en la elección siguiente, haber promovido mucho la participación de líderes de la sociedad civil para renovar la clase política. Pero tú ves que los partidos, cada uno formó su comando, ha presentado ya su lista de posibles, y son los mismos que han estado desde el año, algunos, perdona que te diga, de los años 70. Ya vuelven a aparecer el mismo nombre, la misma gente, han perdido elecciones parlamentarias, fueron ministros, con todos los decorados que tú quieras, pero son los mismos. Entonces, ¿qué va a ocurrir si ganara si solo fueran elegidos militantes de partido? Bueno, sería como el Senado hoy día, pues, donde al final se terminan poniendo de acuerdo las élites. Lo que nosotros necesitamos es que esto sea un movimiento ciudadano, que los partidos sean generosos, que se abran, que ¿cuántos dirigentes sindicales, dirigentes territoriales de alto nivel? Hay gente muy buena en el mundo de las organizaciones sociales, colegios profesionales, el mundo de la academia, los científicos, esa gente llevarla a participar en el proceso constituyente.
Eso sería más bonito y sería mucho más novedoso, con una mirada de Chile más integradora, más diversa. Pero Sí, yo si creo que los partidos se van a cooptar todo, ¿qué va a salir de distinto? Puede yo creo terminar que los siendo una partidos frustración. A mí me tienen que preocupa. pensar, claro, a mí también, hay que pensar 3 veces eso antes de concretarlo, ¿no? Porque justamente el estallido social, que el 18 de octubre se avecina, quedan 5 semanas, ¿eh? 5 semanas para conmemorar esa fecha tan importante, bisagra quizás para el país, fue genuinamente una demanda ciudadana, no fue mediante un movimiento Sí. político, o sea, todo lo contrario que se generaría si fueran los actores políticos quieren rearmaran esta carta magna del país. Y por eso también hay que cambiar la regla, hay que cambiar la regla, sobre todo en pandemia, que los independientes, yo he hablado, incluso acá mismo en Conversando en Casa, la gente se acordará que tuvimos acá al padre Felipe Berrío, tuvimos también al doctor Ana Sebastián Antofagasta, Ugarte, sí, pues está en la chimba. en la También chimba, y también en, trabajando con los migrantes en un trabajo valiente, porque hoy día decir que uno defiende los derechos de los migrantes es como decir una salvajada, porque hay mucha actitud antimigrante por la situación económica, el problema del empleo. Pero por Dios, son seres humanos como todos y también hay 1.100.000 chilenos viviendo en el extranjero. Nuestros claro, hijos están viajando a estudiar, a trabajar, el mundo globalizado, no se puede uno encerrar en su casa. Bueno, ese es un tema, pero para cerrar el tema constituyente, mi preocupación, y yo a eso estoy dedicado yo soy senador independiente, por lo tanto, siendo senador, yo puedo formar un comando. Así como los partidos forman, yo formé un comando. Y lo estamos recién armando porque cuando vimos que los partidos políticos, cada uno formó su comando, un independiente, aunque sea de oposición, tú quedas en el aire, ¿con quién trabajo? Dices tú. claro. Y desapareces en medio de eso. Entonces dijimos, no, promovamos un comando ciudadano que promueva la participación sobre todo de líderes intermedios, líderes de la sociedad civil, líderes sindicales, líderes gremiales, académicos, intelectuales, gente de los territorios, para que participen activamente en el plebiscito y después participen y puedan postular, pero organizadamente, agrupados, porque si no se van a dispersar y van a perder, porque van a enfrentarse a listas completas y no van a poder ganarle un candidato independiente solo frente a una lista, no tiene una chance de ganar. Por Y supuesto. además no tiene recursos probablemente. Y entonces hay Tienen que que ser, organizarlos, agruparlos para que haya mucha presencia ciudadana en la Asamblea Constituyente. Y luego formar equipos técnicos para prestarle asistencia técnica para que en el proceso constituyente tengan asesoría, porque hacer una constitución tiene que ser algo relativamente simple, donde establezca ciertos principios, ciertos derechos básicos, ciertas obligaciones básicas, un cierto criterio ordenador y donde defina las grandes prioridades. Y por lo tanto, ahí van a necesitar los constituyentes que gente que sabe mucho les pueda ayudar, pero la decisión soberana la van a tener los constituyentes. Ojalá sea un proceso abierto. Yo creo que hay que unirse todos los que estamos por una nueva constitución, unirse. Los partidos son esenciales, pero tienen que ser más generosos, integrar más al mundo de la sociedad civil, paridad de género, pueblo originario, las regiones, el mundo de la discapacidad, la diversidad de Chile. sí, tiene que ser Ahí lo vamos a tener de suficientemente verdad algo abierto, senador. interesante. ¿Ah? Sí, uno le pregunta a 10 personas y me consta, porque también en este programa hemos tenido una cantidad de gente, pero muy disímil una con otra, y cada 10 que uno le pregunta, 9 pretenden de que sea justamente la sociedad civil muy bien representada, o sea, uno tiene que también escoger nombres representativos para que mantengan ese espíritu para componer esa asamblea constituyente. En su comando, senador, ¿a quiénes tiene considerado? ¿Tiene algunos nombres ya que, porque ya muchos sabemos, yo le entregué 3, el padre Felipe Berrío, Benito Aranda, el doctor Sebastián Ugarte, ¿a quién tiene Mira, considerado no usted te en voy a su dar nombres comando? todavía porque estamos redactando los documentos y obviamente yo he conversado con mucha gente y ellos tienen que estar de acuerdo en los documentos. Entonces no los puedo amarrar hasta que tengamos ya claro, pero el día, cuando se parta el plebiscito, ese día lo vamos a dar a conocer. ¿Y qué van a aparecer? Dirigentes sindicales, dirigentes poblacionales, mundo profesional, espero muchos académicos, intelectuales, gente que no milita en partido, pero que es progresista, porque nosotros estamos por el apruebo y estamos por una nueva constitución que exprese al Chile del siglo XXI, no que empiecen a salir los mismos que llevan 30, 40 años en el poder, porque eso es un pensamiento ya muy conservador, quedó muy atrás. Este Chile que viene es un Chile nuevo, hay que
oxigenarlo. Sí, pues hay que evitar que se extienda más de lo mismo. Senador, han pasado 3 años del debate presidencial, de su postulación a mandatario, el año 2017. También viendo lo que ha pasado durante todo este periodo de Sebastián Piñera, que le resta solamente un año, y sobre todo en este mal porcentaje muy bajo de aprobación que tiene el vigente presidente de nuestro país. Usted rememorando aquel momento, ¿qué hubiese hecho distinto quizá? Quizá ahora fríamente han pasado 3 años, ¿cómo hubiese quizás captado esa atención, captado ese voto con matices diferentes? ¿Cómo hubiese seducido quizá a la población de otra manera? ¿Ha sacado usted ese tipo de conclusiones? Bueno, evidente. Primero, yo soy una persona que no tenía experiencia en política. Yo hasta los 60 años de edad nunca había militado en un partido. Había sido simpatizante, activo en la universidad y antes en el liceo, pero hasta ahí nomás llegué. Claro. Pero colaboraba, o sea, de distintas maneras uno aportaba, pero mucho más de mi rol de periodista, más que de militante de un partido. Y por lo tanto, yo creo que a mí me faltó experiencia. Yo tengo que ser sincero, me encontré con un mundo nuevo. Yo postulé a senador, primera vez en mi vida que postulaba un cargo y gané fácil porque la gente en Antofagasta me conocía. Fundamentalmente por mi desempeño como periodista y como académico. Después, ¿qué me di cuenta? Que en la política de Chile ha perdido el debate por ideas y contenido. Y yo insistí mucho en un programa que reflejara lo que Chile aspiraba, y después me di cuenta que los demás candidatos hicieron puras frases así, marqueteo, y eso pega más porque se repite, la gente se queda con 3, 4 ideas, ya. Nosotros hicimos todo un análisis de la sociedad chilena, percibimos claramente el malestar, la irritación, la desigualdad, y que había un clima de efervescencia peligrosa. Lo notamos, por eso yo siempre dije, ¿por qué dicen que nadie lo vio venir, el estallido social? Si 1 millón de chilenos marchó, ¿cuántas veces contra no más AFP? Los jóvenes protestando por la calidad de la educación y la falta de acceso a la educación. ¿Desde cuándo vienen los conflictos con los pueblos originarios? Que quieren ser respetados en tanto pueblo originario y no que hagan lo que nosotros estamos dispuestos a permitirles que hagan, sino a darles reconocimiento para su identidad, su modo de vida, su economía, su subsistencia. Y lo mismo va pasando, la paridad de género. Todos esos temas nos estaban diciendo hace rato que había disconformidad. Por lo tanto, habríamos hecho un programa de avanzada de un comienzo. Ahora, nos habrían puesto todo tipo de dificultades, pero habría sido más en esa línea el tema de la descentralización del país. Tú sabes, yo soy de provincia, cuando un alcalde quiere reparar las veredas de su comuna, no puede porque no le corresponde. Pero resulta que hay que hacer un plan especial porque ya la situación no aguanta. Si son más de 2 cuadras, 3 cuadras, tiene que venir a Santiago para hablar con el subsecretario de Desarrollo Regional para que le dé plata y lo autorice. Si un profesor, hay que reparar una escuela en provincia, hay que venir al ministerio para que autorice la reparación. Lo dijo el primer ministro de Educación de Piñera. Dijo que estaba cansado de firmar todos los días autorizaciones para reparar colegios en provincia. Este país no se puede seguir gobernando de Santiago. Fíjate que en Antofagasta, por ejemplo, se decreta la cuarentena desde Santiago, no considerando al personal de la salud de Antofagasta, ni a los alcaldes de Antofagasta, a los intendentes nadie los pesca porque son nombrados por el presidente de la República, se ponen choros, los sacan del cargo. Sí, a varios les ha pasado en este gobierno y anteriores también. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El país no se puede gobernar desde Santiago, desde los ministerios, porque no es que los santiaguinos toman las decisiones, no, de élites instaladas en Santiago que ni siquiera tienen conocimiento del país y están tomando decisiones que afectan la vida y el trabajo de los demás. Además, en la zona norte tú ves cómo ha habido problemas especiales con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque somos zona minera. Somos la zona que está generando energía para Chile. Somos zonas de puertos importantes, de importaciones, exportaciones. Entonces nos tiran al sacrificio y se autoriza a que siga funcionando la economía con altos índices de contaminación de todo tipo, pero también enfermándose de la pandemia. ¿Por qué? Porque el país nos necesita y no podemos parar la minería, por decir. Y entonces la salud de la población pasa a segundo plano y la economía en primero. Bueno, en Santiago no se atreverían a hacer eso. Pues. Así es, Alejandro. Y volviendo a la pero pregunta. En provincia sí, pues. Zonas de sacrificio donde están en Santiago. No, las zonas de sacrificio están en regiones, su misma región, pues.
Le faltó entonces... La quinta región, todo el borde costero, Quintero, Claro, Puchuncaví, qué sé yo, usted nos conoce mejor que nosotros. exactamente, somos allá de Valparaíso. Entonces le faltó quizás más marqueteo, ¿no? Más frase amplia, Sí, a ver, más y vender. tiempo, porque yo fui nombrado sobre la marcha, haber hecho un programa con un año de anticipación, formar las redes, todo se tuvo que ir haciendo durante la campaña y por lo tanto no alcanzamos a tener el programa listo 2 meses antes de la votación, no había ni tiempo ni de difundirlo, porque Sí. estábamos enfrentando una carencia de liderazgo en la izquierda que no logró levantar una candidatura de un militante partido, entonces recurrieron a este ciudadano de la clase media emergente de regiones para que los encabezara más por imagen pública. Pero así todo hicimos un trabajo maravilloso. ¿Eh? Sí, pero Yo era más no sé competitivo, o sea, también se evaluó cómo no, técnicamente eso y usted era hicimos más un programa. competitivo Ahí que está el Insulza, programa, lo era estamos más revisando. competitivo que Ricardo Lago, Sí, pues. para Tratamos de poder, hacer algo más ciudadano. Yo propuse un gobierno ciudadano, acuérdese que hasta los humoristas se reían de mí, Kramer, cuando decía el gobierno ciudadano. Sí, pues, si lo que estamos hablando ahora es eso, un gobierno con ciudadanía. Cuando yo lo propuse regionalista, me quedaron mirando descentralizado. raro, no entendieron. Ahora sí todo el mundo lo entiende. Sí, y mirando cómo ha sido el manejo de la pandemia, esta crisis sanitaria, ¿cómo lo hubiese hecho? ¿Se imagina usted, lo visualiza? Bueno, usted va a ser un líder innato, dejó una huella imborrable. ¿Cómo lo hubiese hecho respecto a quizás acelerar un poco las cuarentenas, Mm. quizás también derivar el poder, porque nosotros escuchábamos en una entrevista al subsecretario Arturo Zúñiga decir que todas finalmente las decisiones pasaban por el presidente de la República, no había esa Ya. autoridad que nosotros imaginábamos del ex ministro Mañalich. ¿Cómo hubiese manejado usted la pandemia como mandatario? Mira, primero aclaro, el estallido social yo lo vi venir. No necesariamente que iban a quemar la estación del metro, o sea, de ese grado de violencia, pero que iba a pasar algo se sabía. Esto distinto, esto no, en realidad nos sorprendió a todos. Aquí es otro escenario. Ya. Pero, ¿cómo se habría contestado? Yo soy regionalista. Yo creo que hay que avanzar a la descentralización del país. Es decir, la toma de decisiones no puede seguir concentrada solo en los ministerios ni en las casas matrices de las grandes empresas. Hay que tomar decisiones en el territorio y con la gente. Haber hecho primero el eje de la estrategia, la salud primaria. Prevención, evitar que la gente se enferme y movilizar a la salud primaria, movilizar a los municipios, darles recursos para ayudar a las familias que tenían que tomar medidas de aislamiento, porque sabíamos que eso iba a ocurrir de todas maneras. Y sobre todo ya en abril la película estaba muy clara. Haber buscado apoyo a la familia, apoyo a la pequeña empresa. Las pymes están quebrando, es una cosa terrible y mucha gente está perdiendo el empleo. Después va a querer generar algún emprendimiento porque no va a tener empleo en una empresa formal y se va a encontrar que no hay estímulos ni apoyo real a las pymes. Enorme en el Ah, país. perdimos. Ahí lo Exacto. retomamos. O sea, haber apoyado a las pymes, haber apoyado a las familias para que cumpliera la medida de cuarentena, haber fortalecido la salud primaria y además, y en esto estuvo bien Mañalich, generar una red público-privada para los casos graves de la gente que se contagiara y se enfermara grave. Entonces, ahí sí, pero el ministro Mañalich hizo el diagnóstico porque él se equivocó. Acuérdese que lo dijo, no estoy yo más que repitiendo. ¿En qué me equivoqué? No conocía el país. No, Él pues se dijo, sorprendió el nivel de hacinamiento y nivel de pobreza del país. los modelos han desplomado. Yo no sabía el nivel de pobreza y hacinamiento que hay en Chile. Entonces él creía que esto iba a ser Las Condes, que iba a ser Ñuñoa, que la gente se podía aislar en sus casas y que podían subsistir un tiempo largo. Pero cuando la gente no tiene más ingresos que el del día para comer para sus hijos, no puede estarse aislando. Además viven todos hacinados. Si tú vas a Sí. Antofagasta, a los campamentos, aquí, que lavarse las manos con agüita y no sé qué, si no tienen agua potable. Para ser ministro de cualquier cantera hay que conocer Chile, ¿no? Es como absolutamente prioritario y sobre todo en una pandemia donde se evidencian las desigualdades. Que él haya dicho eso, algunos lo entendieron porque fue como genuino, incluso fueron piadosos, pero yo creo que fue tremendo, fue Fue grotesco, yo genuino, creo. yo no digo que no. No estoy diciendo que Mañalich sea mala persona, pero te refleja que este gobierno no conoce la realidad de la gente. Y Sí, eso lo que dijo no de verdad. conoce los campamentos, en Antofagasta tú vas al sector histórico, el casco antiguo de Antofagasta y hay mucho hacinamiento, hay familias enteras que viven en una pieza, dentro de una antigua casa o casona. Entonces, imagínate, aislamiento, ¿qué significa que se encierran en la pieza durante meses de meses?
Era imposible, pues. Era Claro. imposible todo este diseño. Entonces, bueno, y además si la gente no tiene con qué comer, no tiene cómo alimentar a sus hijos, porque hay gente que vive el día a día, tendríamos que buscar soluciones para que pudieran subsistir. Y una era el sueldo básico universal para todos, de manera que estuvieran asegurados la alimentación y los servicios básicos. Y lo otro, apoyar a sostener la empleabilidad. O sea, las pymes están quebrando. Y las pymes no han recibido ayuda. Yo le voy a decir algo que es trágico. Mira, mira, Nelson. Sí. En el Congreso aprobamos hace como un mes atrás un proyecto de ley que el gobierno, el ministro Briones, le mintió al país porque lo vendió como una reforma tributaria para ayudar a las pymes y además generar empleo. ¿Y en qué consistió? En una serie de rebajas tributarias que a las pymes les dan y les viene, porque si tú tienes tu negocio cerrado, no puedes operar, ¿qué rebaja de impuestos te van a hacer si no estás teniendo ingresos? Pero las grandes empresas sí, pues. Entonces salieron favorecidas las mineras, las empresas de energía, las grandes cadenas de supermercados, los bancos, todas las grandes empresas se van a embolsar la mitad del fondo COVID. Se lo chuparon las grandes empresas con estas medidas. ¿Y qué le aportaron a las pymes? El compromiso de formar una mesa técnica para analizar los problemas de las pymes, sin fecha, sin condiciones, sin reglamento, sin meta, sin recursos, sin nada. O sea, a las pymes, nada. ¿Por qué? Porque el gobierno cree que si aguantan las grandes empresas, cuando venga el momento de, entre comillas, tratar de normalizarse, ellas van a arrastrar a las pymes. Pero se van a encontrar que la mayoría de las pymes van a estar quebradas. Y Exactamente. detrás de cada pyme hay una familia. Esto es una total insensibilidad y desconocimiento de la realidad en lo de los sanitarios y en cómo funciona la economía chilena. Y desgraciadamente Usted, la oposición, y ojo, la oposición votó a favor, desengaño, porque eso después el propio ministro dijo, no, si nunca esto se ha dicho que sea pro pyme. Mentira, porque en claro. el título de la ley, del proyecto de ley decía pyme. Y además decía favorecer el empleo. Pues, con las rebajas tributarias a las grandes empresas y sobre todo la depreciación acelerada de sus inversiones, eso es un estímulo al despido tecnológico. Van a despedir gente. Muchas empresas se van a automatizar gracias a Sí, estas leyes. lamentablemente la cesantía ya ha llegado a un 30% en nuestro país. Le quería preguntar, usted pidió la destitución de Sebastián Piñera, pero en el estallido social, en otro contexto, durante la pandemia, Daniel Jadwe, ya prácticamente asumido como candidato presidencial del 2021, se creyó criminalmente contra Sebastián Piñera y el exministro Mañalich, criminalmente por ser eventualmente responsable de tantos fallecidos en el país. ¿Usted está de acuerdo con esa querella que interpuso el vigente alcalde de Recoleta? A ver, primero, yo planteé anticipar las elecciones, o sea, renunciaba el presidente, renunciábamos los congresistas y se renovaba la clase gobernante. No era solo Piñera, también éramos nosotros, porque es re fácil decir ya renuncie. ¿Y cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu sacrificio? Yo también renuncio. Y llamamos al pueblo chileno a elecciones para que elija un nuevo Congreso, que yo pensaba que tuviera facultades constituyentes, y un nuevo presidente. Y enfrentábamos este nuevo ciclo de la historia de Chile. Bueno, no tuvo eco, los partidos prefirieron apuntalar el plebiscito, con lo cual tácitamente apoyaron a Piñera para que terminara su periodo, porque ya le dijeron, mire, este es el itinerario, ¿no? Vamos a ir a un plebiscito, ahí se va a elegir y decidir libremente si vamos o no a una nueva constitución, y vamos a decidir ahí mismo qué mecanismo es, y después vamos a hacer un proceso constituyente. Tarea para la casa, tenemos más de 2 años en eso. Por lo tanto, Piñera termina su periodo. Eso fue la decisión de la clase política y ese es el escenario en el que estamos ahora. Por lo tanto, esa es la realidad del acuerdo político que se asumió. Y como yo vivo la realidad, tengo que aportar a que sea lo más amplio posible, mucha participación ciudadana, pero que en el proceso constituyente esté la ciudadanía. ¿Y qué pasa ahora? Usted lo exime a esta responsabilidad tan grave, ¿no? Que describe Daniel Jadwe sobre el presidente Piñera. Mira, el procedimiento de las acusaciones constitucionales es que es facultad privativa de la Cámara de Diputados presentar la acusación y el Senado es el que decide y la vota. Claro, pero en Ellos este caso votan en primera instancia, es ante la es como una justicia. segunda instancia. Claro, si yo opino ahora, yo me inhabilito.
tengo que conocer el mérito de la acusación y en el momento que corresponda emitir juicio y tomar una decisión. Pero si me empiezo a opinar ahora, después me van a objetar y me van a decir que estoy inhabilitado porque emití opinión antes de haber siquiera realizado el juicio político de la Cámara. Entiendo. Dentro del sector de la oposición hay precandidatos que se vislumbran. Beatriz Sánchez, el Frente Amplio, Heraldo Muñoz, dijo también en este mismo programa que lo más probable es que va a luchar por una candidatura presidencial. Daniel Jadwe, bueno, ya sabemos que va a estar ahí. Quizás Francisco Vidal, el PPD todavía no lo ha definido. También Jorge Tarut tiene intención. ¿A quién de esos nombres como Heraldo Muñoz, Beatriz Sánchez, Daniel Jadwe y Francisco Vidal, por cuál usted optaría a apoyar? Mira, van como 16 candidatos, estábamos con mi equipo el viernes viendo. Yo de verdad creo que este no es el momento para levantar candidaturas presidenciales. Ahora es el plebiscito, ahora es el momento de la ciudadanía. Si presidencializas ahora, el plebiscito pasa a segundo término. Y segundo, los partidos te copan la escena y por lo tanto te sacan a la ciudadanía del proceso constituyente y empieza la campaña y la competencia entre los partidos. Yo creo que eso es anticipar los tiempos. Todos los nombres que tú me has dado, me parece gente inteligente, preparada, no tengo ninguna objeción personal y no descalifico a nadie. Sí, es importante manejar bien los tiempos. Y segundo, hay que hacer lista única para ganar la Asamblea Constituyente. Y con el mérito de estar trabajando el proceso constituyente, que va a demorar más tiempo, porque eso va a demorar a lo menos un año, vamos a tener después de eso que ir a elecciones parlamentarias y presidenciales, y ahí veremos, pero no hay que presidencializar, creo yo, ni partidizar el proceso constituyente, porque la ciudadanía empieza a decir, pero si los partidos, miran la que anda, se están poniendo ya de acuerdo, están compitiendo entre ellos, ya se olvidaron de nosotros. Claro, No, hoy día es el momento constituyente, vámonos ahí, y después se verá, no, tiene que ser candidato único, Yo no discrimino a nadie, todos tienen posibilidad de ganar y habrá primarias y que ojalá vayamos todas las primarias y ahí que se pueda presentar algún independiente, porque no puede surgir gente en el mismo proceso constituyente y se va a primaria y el que gana la primaria todos nos alineamos y hacemos un programa que represente el espíritu que se está captando en el proceso constituyente. Esa misma crítica se le grimía hoy día en el programa de la red Pauta Libre a Daniel Jadwe, pero él se defendía diciendo que los liderazgos a veces se dan de manera natural. E incluso antes del plebiscito es bueno para la gente saber quiénes son los líderes para saber cómo se van a comportar en un momento tan importante y bisagra para el país. Como un liderazgo natural, como lo tilda y lo describe Daniel Jadwe. ¿Qué le parece él para, eventualmente, no sabemos, no es lo prioritario ahora, pero para encauzar el país en el futuro? Bueno, los liderazgos son, como tú dices, a veces surgen espontáneos, sí, pero distinto es cuando los partidos hacen un diseño para que surjan antes de tiempo. Mi crítica no es que no surjan líderes, al revés, mientras más líderes surjan mejor, porque tenemos más posibilidades y hacemos unas primarias bien competitivas con candidatos diversos. Pero al mismo tiempo hay que combinar, dejar que surjan, pero los partidos tienen que concentrarse en el proceso plebiscitario. Es muy importante esta nueva constitución. Va a regularnos por 50 años, por lo menos. Claro. Entonces esto no es una campaña de un presidente más, un presidente menos. Lo que está en juego es el futuro institucional de Chile por 50 años. Entonces hay que tener claro dónde está la prioridad hoy día. Ahora, Daniel lo conozco, muy excelente. Lo apoyó, persona, un hombre honesto, qué sé yo, pero de todos los nombres que tú me has dado, yo en realidad no objeto a ninguno. Yo no tengo objeciones a nadie. Solo digo que una cosa es que surjan espontáneos y otra cosa es que los partidos estén promoviendo candidaturas en un momento en que deberíamos concentrarnos en el proceso plebiscitario. Así es. ¿Cómo usted cree que se ha manejado también el conflicto de la Araucanía durante el periodo liderado por Sebastián Piñera? Bien sabemos que también fue bien controversial el manejo del paro de los camioneros, quizás por un distinto manejo de esa situación a otras, sobre todo el comportamiento de la fuerza pública. A su criterio, ¿cómo se ha manejado ese tema tan importante que ha durado muchísimo tiempo en nuestro país? Sí, bueno, yo en la campaña tuve un planteo que parece que no fue muy empático porque perdí en la Araucanía como por paliza. Pero yo creo que acá
tenemos un problema. Están encontrándose dos civilizaciones, con dos cosmovisiones del mundo distintas, con valores distintos, con una relación con el territorio muy diferente. Para nosotros la tierra, el agua son bienes de consumo, bienes materiales, bienes económicos. Para los mapuches son bienes simbólicos. Ahí está su vida, su historia, su pasado, el espíritu de sus antepasados. Está su posibilidad de sobrevivencia como pueblo. Está todo ahí. En consecuencia, son dos mundos que dialogan entre sí, pero, o sea, que tratan de dialogar, pero no pueden, porque están hablando en códigos distintos. Todos los gobiernos, no solo los gobiernos anteriores, nunca han estado dispuestos a escuchar cuál es la verdadera demanda de los pueblos originarios, que es el derecho a la supervivencia. Y para poder supervivir necesitan sus territorios. Y eso no estamos dispuestos a dárselo. No se lo hemos querido dar ningún gobierno. Y aquí tampoco. Porque yo me acuerdo, hay un ministro de Piñera que decía, no, yo voy a hablar con mis amigos empresarios y vamos a llenar de proyectos la Araucanía. Entonces resulta que el lago va a ser explotado por una cadena hotelera internacional. Las termas van a ser explotadas por otra empresa transnacional. Y vamos a llenar de grandes cadenas de hoteles. ¿Y dónde quedan los pueblos originarios? ¿Cómo sobreviven en medio de eso, barriendo el piso? ¿Haciendo el aseo de las camas? No, pues, tú tienes que crear primero una relación con el territorio. Empiece por devolver lo que se les usurpó. Segundo, la tierra y el agua, ¿no? En segundo lugar, hay que generar formas de vida que sean compatibles con una relación con la naturaleza armónica, sostenible. Los pueblos originarios, ¿qué es lo que le está pasando al pueblo mapuche? Que el avance de las forestales les ha ido quitando el terreno, la tierra y el agua. Entonces no pueden sobrevivir. Y si no puedes sobrevivir económicamente, socialmente, de acuerdo a tu costumbre, tu valor y tu creencia, ¿qué significa? Que como pueblo estás desapareciendo, te están destruyendo de otra manera. No es la policía solamente, es que el modo económico, el modo social, el modo político te destruye inevitablemente. Entonces, si de verdad queremos resolver el tema de la Araucanía, hay que plantearse en términos no de lo que nosotros estamos dispuestos a darle a los pueblos originarios, sino cuáles son las condiciones que ellos plantean para sobrevivir. Y tenemos que estar dispuestos a acogerlo. Entonces diálogo verdadero es cuando yo estoy dispuesto a escuchar al otro y no imponerle mis ideas y decir, diálogo porque me escuchó, qué tolerante es. No. Si soy yo el agresor, pues, yo soy el que tiene que aprender a escuchar y a reconocer lo que me están demandando. Si no, no hay ninguna posibilidad de, entre comillas, resolver el problema, que no es un problema, es una legítima lucha por la subsistencia. Sí, pues en esa negociación habría que reconstruir la raíz, ¿no? Primero asumir bien cuál es el rol de cada uno, de las partes. Generalmente, como usted dice, segundo, el agresor es uno, digamos, en este caso el gobierno, quien debería presentar soluciones. Además, yo te digo, si a un blanco le quitan sus tierras, ¿qué pasaría? Arbitrariamente, no estemos hablando que hay un litigio. Se compró su tierra, nadie le objetó, y llega alguien ahí y le quitan las tierras. Y llega una comunidad indígena, lo echa de ahí porque nunca tuvo, o sea, él tuvo todos los derechos y nunca nadie objetó, pero realmente lo corretean. Claro. ¿Qué diríamos? Y te quitan el agua y no puedes, te están repartiendo el agua en camiones aljibe. Y tu educación no te la reconocen. A tus autoridades ancestrales no las reconocen. Tus lugares simbólicos no los reconocen. ¿Qué sentiría uno? Aquí es importante la empatía, ponerse en un lugar del otro. Exactamente. Y es una conducta muy parecida a la que también se manifestó cuando comenzó el estallido social, ¿no? Que se priorizaba, en este caso, la violencia, el terrorismo, por algo mucho más profundo que el que hoy día expone usted. Senador Guille, para ir terminando, le quería preguntar técnicamente cómo usted visualiza el plebiscito. Sabemos que estamos en pandemia, incluso los números, al menos en la región metropolitana, están aumentando con ese paso a paso. Bien sabemos que en el norte hay muchos contagios, en la región también del Biobío han seguido aumentando, en el extremo sur de nuestro país, Puerto Varas, Punta Arenas también están en aumento. Por lo tanto, mucha gente, y esto estamos a 5 semanas, quizá, sobre todo gente de la tercera edad, a pesar de que se le dé un tiempo determinado para ir a votar, quizás no se van a querer exponer, van a querer evitar un riesgo. Por lo tanto, quizás no va a existir esta gran cantidad de población representativa, los millones que se manifestaron en las calles, muchos no van a ir a sufragar. ¿Cómo usted visualiza de cómo se va a realizar el plebiscito del 25 de octubre?
Primero depende mucho de la voluntad real, porque aquí en Chile hay mucho discurso y poca voluntad real, mucha hipocresía, de que la gente participe. El Mucho perro gobierno que tendría ladra que haber nomás. hecho lo que se le propuso. Votemos primero en 2 días distintos. El primer día que vote mayoritariamente la gente de tercera edad, por ejemplo, con un horario más largo, con un transporte público que movilice a los lugares de votación, pero no cobrándole, porque es muy caro el transporte en Chile. Una familia Claro. que sale en estos días de pandemia, que están sin ingresos, que está todo el mundo en el suelo, tiene que pagarse todo el pasaje, sale una dinerada. Es mucha plata. Entonces, transporte público para trasladar a las personas y ayudarlas en 2 días. Y privilegiar a la tercera edad en ciertos horarios. Y los demás van votando separadamente en más salas, en más colegios. Hay que hacer mayores recursos, sin duda, mayor despliegue. Ahí hay que ver con cuánto personal cuentan las Fuerzas Armadas, la misma policía, funcionarios públicos, en fin, para que esto sea la mayores distancias sociales. Pero vamos a tener que hacerlo. Hay varios países de Europa que han hecho elecciones y las han podido realizar. Chile ha ido a guerras y ha hecho sus elecciones. Chile ha estado muchas veces en terremotos y ha hecho sus elecciones. Nosotros somos un país acostumbrado que en el pasado, mientras mayor era la adversidad, mejor lo hacíamos. Yo no sé por qué este gobierno le tiene tanto miedo a los desafíos. Se asusta por todo. Nada se puede. Todo hay que postergarlo. Porque no hacen la pega, porque no conocen el país. Eso es lo que les pasa. Una buena alternativa también, senador, era instaurar el voto electrónico, ¿no? Oh, Hay eso lo distintas propusimos en formas, el o programa. por correo. Incluso yo le Programa de preguntaba gobierno, a nosotros gente lo propusimos. Voto electrónico, chilenos del exterior pueden votar electrónicamente. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, tengo que ir a Chile para votar por su hermanito. y muchos me han respondido Porque también claro, porque vivía en Arizona y no había consulado. claro, Tendría que haber es viajado mucho a más California, fácil. entonces prefirió tomar el avión y venir a Chile. Po. O sea, No, siempre exacto, poniendo el problema. Aceptamos que los chilenos del exterior voten, pero pongámosle todas las dificultades del mundo para que no puedan votar. claro. O Y sea, lo se puede mismo hacer el pasa voto aquí. No, presencial, no, que pero todo el también el mundo voto vote, pero electrónico. pongamos la dificultad para que el adulto mayor se quede en su casa y no vaya años que puede correr, usted puede correr peligro. Claro, Este gobierno que dice una cosa y hace lo contrario. muchos han esgrimido un argumento de que podría afectar a la privacidad, pero bueno, opte, po. O sea, yo creo que de las 20 personas que le he preguntado sobre lo mismo, que nada, que sepan que yo voté por el apruebo, que sepan que yo voté por el Claro. rechazo, quizá. Ahí está, es voluntario, pero se pudiese haber hecho, y a mí lo que me llama la atención, que durante todo este año, donde vivimos 6 meses de pandemia, donde crisis sanitaria, no innovamos en eso, no lo vimos venir Sí, nuevamente. Y cómo no y estructuramos sabíamos, también y perdona que una te diga, plataforma para poder hacerlo de manera eficaz. claro, y todos sabíamos que había un cronograma electoral. ¿Por qué ahora el gobierno se empieza a preocupar? ¿Por qué no lo hizo con prevención y tiempo? Porque hay organismos que están dedicados solo a eso. ¿Por qué no con tiempo fueron Eso, planificando todo esto? ¿Por hay qué una, siempre improvisando y haciéndolo mal? eso es displicencia. Yo te voy a contar y termino, porque yo sé que ya se te acabó el tiempo. En Chile, yo soy un regionalista y creo que ese es un tema transversal. En el Congreso tenemos una bancada regionalista. Yo soy presidente de la bancada regionalista de senadores. Va de la UDI a Revolución Democrática, Mm. pero también de la UDI a Revolución Democrática, bueno, no Revolución Democrática porque hay un senador, pero también en los partidos de izquierda hay detractores de la descentralización. No son partidarios y en la derecha tampoco. Entonces, esto no es un clivaje derecha-izquierda, sino que regionalista versus centralista, donde hay de derecha y de izquierda en ambos lados. Bueno, este gobierno se le entregó todo listo, lo único que tenía que hacer eran los reglamentos para transferir competencias a los gobernadores que van a tener que ser electos el próximo año. ¿De acuerdo? Claro. Lleva 30 meses, ha sacado 2 reglamentos, ahora esta semana que pasó, y llegó el tercero aprobado por la Contraloría, y No. le echaron la culpa a la Contraloría, que la Contraloría se demora. La Contraloría se lo aprobó en 5 días, Bueno, incluyendo el sábado y el domingo. por eso Entonces, ellos como se además van a mienten, demorar porque le echan la culpa a la todo. Contraloría y todo. 30 meses incapaces de hacer los reglamentos. ¿Qué cosa tan ineficiente? Si son los reglamentos, las leyes están aprobadas. Y ahora van a decir, hay que suspender una vez más, por segunda vez en este gobierno, la elección de los gobernadores regionales. No Mm. estamos preparados para la descentralización. Queremos que se haga muy bien, por eso no hemos hecho nada. Sí, ¿Te das estamos cuenta de la buscando hipocresía? mucha plata, hay que achicar el Estado nomás. Pero Senador. obvio, pues tú transfieres facultad a las regiones, no necesitas un Estado tan gigante. Muchas cosas que hoy día las hace el gobierno central, que las haga el gobierno de la región.
Imagínese En el dónde se puede territorio, ahí se direccionar toman las todas esas platas decisiones y que va quedaron. desarmando un poquito ese Estado enorme y va fortaleciendo el Estado en las regiones, pero con participación ciudadana, con transparencia, con fiscalización y con un plan de desarrollo regional donde los vecinos van a estar ahí con la autoridad, pues. No es el gallo que se encierra en el ministerio, no es la burocracia que trabaja oculta. Ahí, dejar a la ciudadanía construyendo cuál es el uso del territorio. Ah, no, pues yo no quiero una planta contaminante al lado de un colegio, pues. Esas cosas se dice cuando eso, la decisión se toma en regiones, pues. Pero cuando están en Santiago y ni siquiera saben dónde queda la planta que están aprobando. Oiga, por último, senador, ¿qué le parece el programa del Fondéate? De quizás darle más oportunidad a las casas para que reciban gente con un total de 5 más integrantes a cada domicilio. Es un poco desmesurado quizás, poco Mira, cuidadoso. a ver, este gobierno cree que tiene que estar tirando cosas todos los días y lo que hace es improvisación y ellos mismos después tienen que estar regulando. Es evidente que no podemos seguir, esta pandemia no va a durar ya el invierno. Mientras no haya vacuna, y eso puede durar años, vamos a tener que convivir y organizarnos para enfrentar una realidad terrible. Vamos a convivir con una pandemia. El doctor Y Ugarte por lo dijo tanto que hay que al menos apelar a no, ocho porque no meses puedes para tener la a la vacuna. gente encerrada 2 años. No puedes tenerlo encerrado. Tienes que ir buscando una normalización gradual y progresiva. Pero la mejor manera, y ahí yo presenté un proyecto de ley, le pedí a Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, entre los tres presentamos el proyecto que se llama Retorno Gradual y Seguro a las Labores, de todo tipo. ¿Cómo? Los trabajadores y trabajadoras eligen un representante en la llamada consejo o comités paritarios, en los comités paritarios. Y Ya. entonces el representante de los trabajadores y el representante de la empresa definen las condiciones dentro de ciertos protocolos comunes para todo Chile, que lo hace el ministerio, pero ellos definen todo lo que hay que hacer para que el trabajador o trabajadora pueda volver a sus actividades en forma segura. Y solo cuando se puede se hace efectivo. Pero una vez que se vuelve, siguiendo ese protocolo estricto, el representante de los trabajadores en el comité paritario tiene que fiscalizar que se cumplan las medidas que se estimó imprescindibles para proteger la salud de las trabajadoras y trabajadores. Y si no lo hace, hay sanción legal. Y por lo tanto, el representante de los trabajadores tiene que tener, por supuesto, fuero, pero tiene que haber sanción para el empleador que viola, sea público o privado, que viola los reglamentos de Claro. seguridad. ¿De acuerdo? El gobierno dice que no, que para qué si eso se puede hacer amistosamente. No, pues tiene que estar regulado, tiene que existir derecho y responsabilidad. Obvio, pues por si esto no se va a hacer la anarquía completa y no va a costar vidas humanas. ¿Por qué este gobierno cree que a los empresarios no se les puede dar órdenes? Hay que pedirle por favor. ¿Y tú No, por crees que mundo van no a tiene que cumplir? ser así, Muchos lo pues, van no a al hacer, lote. sin duda, Si pero no fuera va a faltar lo que por no lo van a voluntad y hacer. disposición Y eso haríamos puede tantas terminar cosas, costando pero vidas. dejaríamos de hacer tanta otra. Querido colega, senador Alejandro Guillé, oiga, que Nelson. hubo una deuda pendiente quizás, que un anhelo en el camino, se postularía quizás a presidente más adelante, volvería a intentar recorrer ese camino. Mira, uno cuando está en política no le puede decir que no a su país. Si efectivamente te lo pidieran y se dieran condiciones y uno llega a la conciencia que tiene que hacerlo. Y yo no soy un político tradicional, por algo entré a los 60 años a la política, porque pensaba que como periodista, como profesor, yo hacía mi contribución allí. Yo trabajé mucho en todo tipo de universidades públicas, privadas, nunca discriminé a un estudiante y como periodista traté de ser una persona que generaba espacio para debatir, para informar. Pero eso tú comprenderás que tú no puedes decir que no a tu país, pero pueden surgir mejores figuras, mejores personas. Eso hay que tener generosidad también en la política para saber cuándo es el momento y cuándo hay otro mejor. Pero usted me Y lo eso lo reconoce. vamos a ver después del plebiscito. Hagamos el plebiscito, ganemos el plebiscito y cuando ya estemos trabajando en el proceso constituyente y eso esté encauzado, ahí empezamos la competencia electoral. Pues si no, la gente va a creer que a nosotros lo único que nos interesa son ganar cuotas No, de claro. poder y se nos olvida la gente y el proceso constituyente. Pero no lo descarta para la elección presidencial 2021 porque ahora está más preparado con la experiencia adquirida.
Bueno, todos los políticos dicen que yo estoy muy preparado y que lo sé bien. Y los, y los Pero periodistas también. estaré donde la gente que confía en mí quiere que esté. No lo descarta, al menos. Sería absurdo que un político dijera, no, porque además tú tienes que, si te embarcaste, tiene que estar disponible, pero si es que es necesario, ¿no? Y no estamos haciendo nada para que eso sea así. Yo de verdad estoy concentrado en el proceso constituyente. Y hay otro tema que es la descentralización del país, que también yo creo que eso estamos viviendo momentos muy críticos porque el gobierno la quiere echar para atrás. Y yo sé que si esa se echa para atrás puede pasar muchos años antes que retomemos el hilo del proceso descentralizador. De todas las reformas que hay que hacer en Chile es repartir el poder. Hay mucho poder en muy pocas manos. Hay que llevar ese poder, esa capacidad de tomar decisiones a los territorios, en autoridades elegidas por la ciudadanía y tomar decisiones con participación de los ciudadanos. Esas son las democracias europeas, las democracias modernas. Esto de que acá todo lo hace el presidente de la República es un anacronismo. Esto es una monarquía presidencial, no da más, porque si el presidente lo hace mal, el país se hunde, se paraliza, como está ocurriendo. Mire, claro, hay que digerir todo eso para poder crecer. Nos falta tanto por crecer, pero tiene que existir también esa modestia para poder digerir, avanzar y crecer y sofisticar nuestro querido país. Senador Alejandro Guillé, le agradezco muchísimo por su voluntad, disposición a haber aceptado esta invitación. Usted es el 29º invitado de Conversando en Casa y seguramente esta conversación ha sido muy enriquecedora para la gente en sus casas. Le envío un teleabrazo desde acá, desde mi hogar. Muchas gracias. Ya habrá tiempo de hacerlo presencial. A todas un abrazo muy grande. Y son momentos difíciles, pero también son momentos históricos. Chile es un país que crece en la adversidad. Son nuestros mejores momentos. Así que vamos a salir muy fortalecidos, aunque adoloridos de todo lo que está pasando. Siempre en estas adversidades sacamos lo mejor de nosotros. Los chilenos somos genuinamente luchadores. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo a Bernardita y, ¿cómo se llama? Betanzo, ahí que Jaime, está detrás, el hombre orquesta que dirige. el director técnico audiovisual, Jaime Exacto. Betanzo, Wanderino. Muchas gracias, senador. Saludamos Chao. brevemente a nuestros auspiciadores, Grupo Aurrera, grupoaurrera.cl, la solución que tú necesitas. Te dan todo tipo de implementos para poder prevenir todo tipo de enfermedades, exámenes rápidos, no solamente para el coronavirus, sino que otro tipo también de síndromes, termómetros plegables a la pared, termómetros móviles, usted lo puede encontrar en grupoaurrera.cl y lo puede también solicitar directamente al correo hablemos@grupoaurrera.cl, hablemos@grupoaurrera.cl. También saludamos a Club Chile, que es una empresa de útiles de limpieza. Usted puede encontrar todo tipo de útiles de limpieza para el piso, para los ventanales, para los espejos del baño, jabones líquidos, jabones concretos, todo aquello usted lo puede solicitar a través de la página web www.clap, con K, lappchile.cl, www.clapchile.cl, tu aliado en limpieza. Y también saludamos a Olea Pérez y Asociados, una firma de abogados ubicado en la ciudad Jardín de Viña del Mar. Me consta que hacen un gran trabajo defendiendo tus derechos. oleaperez.cl, la página web para poder contratar sus servicios. Ellos le harán un diagnóstico y después usted decidirá si encausa con ello algún tipo de gestión más profesional. oleaperez.cl, los derechos tuyos en las mejores manos con Olea Pérez y Asociados. Soy el periodista Nelson Osa, solamente la cara visible de Conversando en Casa en su capítulo 29. Le mando un gran abrazo a toda la gente que nos acompañó durante la emisión de hoy. Ya estará este capítulo en YouTube. Le doy un gran abrazo también a nuestro controlador de hoy día, Jaime Betanzo. Lo nombró 3 veces don Alejandro Guillé, así que ya se está haciendo conocido en Conversando en Casa. Bernardita Santander, productora periodística, productor general, Cristian Brown. Nos encontramos en un nuevo capítulo de esta semana, donde estaremos con Carlos Caselli en el Conversando en Casa futbolero. Ya le diremos mediante nuestras redes sociales el día y la hora específica donde estará acá el rey del metro cuadrado en Conversando en Casa en su capítulo 30. Un gran abrazo, buenas noches, cuídese y nos veremos en otra ocasión en el próximo capítulo de este lindo, hermoso y tan encariñado programa que estoy yo, que va a llegar a su capítulo 30 esta semana. Chao, chao.